Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a esta clase de escuela dominical. Hoy, día 3 de diciembre del 2023, continuamos con nuestra clase de Apocalipsis, el Señor reina, y principalmente vamos a continuar con el capítulo que hemos estado revisando hace ya unos cuantos meses, 2 o 3 meses, los 7 personajes. Ya hemos hablado de los 7 sellos, las 7 trompetas. Ahora es el turno de hablar o de continuar hablando de los 7 personajes. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta clase. Gracias por sumarse nuevamente, le digo. Y bueno, oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta nueva clase de escuela dominical. Te pido que seas con nosotros, Señor, con mis hermanos que están detrás de cámara también, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor, para poder meditar en ella, para entender tus misterios, Padre Santo, lo que nos revelas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que dice tu palabra, Señor. Y en este momento, Señor, ayúdanos a entender la clase. A mí ayúdame a hacer una buena clase, a ser claro y bueno, que podamos todos aprender de tu palabra, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía, hoy continuamos con los 7 personajes del Apocalipsis. Ya llevamos un tiempo ahí y bueno, vale el recordatorio que estamos hablando siempre, todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con la gran tribulación, con los últimos 3 años y medio de la tribulación de 7 años, este periodo de acá. Hicimos un zoom y dentro de esos 3 años y medio que están acá, que es la segunda mitad de esa semana profetizada por Daniel, tenemos que están pasando un montón de acontecimientos. Ya decía hace un rato, los sellos, las trompetas y los personajes. La mujer, que ya lo vimos, el dragón, el hijo varón y el arcángel Miguel, que lo vimos la última clase la semana pasada. Y hoy nos toca comenzar con el anticristo, un, un personaje muy conocido, que se conoce mucho en el mundo secular, en el mundo cristiano también. Eh, Cualquiera podría decir que sabe algo sobre este personaje que vamos a estudiar acá. Y es bien interesante porque podríamos decir que del libro de Apocalipsis es el que más reúne curiosidad, este personaje, el anticristo. Todos quieren saber, todos quieren ver de qué se trata, em, todos creen saber a ciencia cierta quién será o desde dónde viene. En fin, es amplio este personaje, es muy conocido y es lo que vamos a estudiar a partir de hoy. Pero no tan solo eso, sino que recordar también que estamos en la gran tribulación, acá en lo que estamos estudiando, no que nosotros estemos en la gran tribulación. Está sucediendo la mujer en el desierto, la mujer está arrancando el desierto, está siendo sustentada en el desierto durante estos 3 años y medio. Se está dando también el paréntesis de los dos testigos. Los dos testigos en este tiempo están predicando el Evangelio del Reino. Los gentiles están hollando la santa ciudad, según dice Apocalipsis 11. Y por último, el misterio de la iniquidad ya está operando en este capítulo 13 del Apocalipsis. Así que vamos a leer el capítulo completo para establecer el contexto. Y esta clase va a ser una clase introductoria a lo que vamos a ver como personaje el anticristo. Antes de hablar del personaje mismo, es necesario hablar de el contexto o todo lo que está alrededor de este personaje. Y esa va a ser la clase que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a la Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia,
¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, perdón, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número, de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, tenemos acá el capítulo 13, que acabamos de leer, 13 de Apocalipsis, y dijimos, vamos a hablar de este personaje, el quinto personaje, el anticristo. Pero antes de ello vamos a ver una introducción, vamos a ver las cosas que están como contexto dentro de este personaje, el anticristo, para luego irnos de lleno a estudiar a la persona del anticristo. Bien, acabamos de leer capítulo 13 de Apocalipsis y bueno, acá hay algunos comentarios. Los judíos, como usted sabe, en los evangelios está escrito, y bueno, en el libro de Hechos también hay algunos rechazos hacia Cristo. Los judíos no recibieron a Cristo como Mesías en su primera venida. Eso está clarito, clarito. Ellos no lo recibieron, muy por el contrario, lo rechazaron, eh, incluso lo negaron. Es por eso que los judíos van a recibir a otro que viene en su propio nombre. Ellos siguen esperando su Mesías, por lo tanto, como no aceptaron a Jesucristo, como no lo recibieron, ellos todavía siguen esperando a su Mesías prometido. ¿Ok? Entonces, cuando venga este anticristo, los judíos lo van a recibir sin ningún problema. Vamos a Juan 5:43. Mateos, perdón, Juan 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Está clarito ahí. Los judíos van a recibir a otro que viene en su propio nombre, que viene en el nombre del dragón, como dice Apocalipsis 13. Ya vamos a ver allá. Hasta el día de hoy los judíos siguen en su incredulidad, todavía no creen que Jesucristo sea el Mesías prometido, todavía no creen en Jesucristo, la verdad. Muchos dicen que, como persona histórica, sí creen, muchos dicen que sí vino a la tierra, sí nació, sí vivió, porque eso es innegable históricamente hablando. Por lo tanto, ellos creen que vino una persona llamada Jesús, que estuvo con ellos, pero lo que ellos no creen es que Él sea el Mesías y que Él haya resucitado entre los muertos. Entonces, eso es lo que ellos no aceptan, y no como judíos individuales. Hay muchos que por ahí fueron salvados, pero como nación, políticamente hablando, como nación, como un pueblo, como un todo, ellos hasta el día de hoy siguen rechazando esta idea de Jesucristo como el Mesías.
Por lo tanto, les decía, los judíos en el tiempo de la tribulación van a aceptar sin ningún problema este otro, entre comillas, Mesías, que es el anticristo. Bueno, recibirán al anticristo, el quinto personaje y del cual vamos a estar hablando esta clase y las siguientes que quedan. Lo van a recibir, ya les decía, porque ellos están esperando recibir a esta persona que va a venir en su propio nombre, pero también tiene que ver con el plan de engaño que trae este personaje. Engañados por su plan de paz. Acuérdense que cuando comienza la tribulación, hay un ambiente bélico en el aire, un ambiente bélico en el aire con respecto a Israel. Por lo tanto, esta persona, eh, que no se manifiesta todavía como una persona maligna, digamos, llega con un plan de paz para el pueblo de Israel. Vamos a Daniel 8, 24 y 25. Daniel 8, 24, 25 dice, ojo con las palabras, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Por lo tanto viene con engaños, dice ahí, con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano. Hay muchos pasajes que hablan de este engaño, cómo viene a engañar al mundo entero y principalmente al pueblo de Dios, a los judíos. ¿Ok? Dice acá también, engañará a muchos debido a su inteligencia, astucia y poder persuasivo. Acuérdese que en lo que leímos en Apocalipsis 13, esta bestia hablaba, tenía grandes voces y se le permitió que hablaba, que hablaba, que hablaba. Vamos a Daniel 7:8. Un poquito más atrás dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Acá está hablando de la visión de las cuatro bestias, pero cómo viene la sucesión de imperios hasta llegar al último cuerno, que es el anticristo. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Elocuencia, con poder persuasivo, ¿ok? Hablando muchísimo. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Nuevamente acá, relatando la gran boca que tenía este cuerno, el anticristo, y que hablaba grandes cosas. Por lo tanto, hay un tema con la grandilocuencia que puede tener este personaje del anticristo. El poder de las palabras, el poder de la política, el poder persuasivo para convencer a la gente, para engañar a la gente. ¿Ok? Y vamos a Daniel 8:23 también, que está ahí mismo. 8:23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es lo que leímos hace un rato. Pero el versículo 23 al final dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, astuto, inteligente, brillante, para engañar. ¿Ok? Para engañar a la humanidad y principalmente al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, los gobernantes del mundo entregarán el poder y la autoridad al anticristo. No es que el anticristo les vaya a exigir el poder o les vaya a quitar el poder, sino que lo más paradójico de esto
es que los gobernantes del mundo le entregan en bandeja la autoridad a este anticristo, ¿ok? Dado el poder de persuasión que tuvo, dada la astucia, la inteligencia, y recuérdese que este cuerno, o esta bestia, como la dice en Apocalipsis 13, hablaba grandes cosas, tal vez los convenció políticamente hablando, etc. Pero la cuestión es que los gobernantes del mundo de alguna forma le entregan el poder al anticristo. Apocalipsis 17:13. 17:13. Fíjese en el detalle. Vamos desde el 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, van a gobernar juntamente con el anticristo, la bestia. La bestia que estamos hablando en Apocalipsis 13. Y el versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito. Estos 10 reyes, que en Daniel se le nombran como cuernos, ahora son reyes, son nombrados como reyes acá, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, le van a pasar en bandeja de plata el poder y la autoridad al anticristo. ¿Okay? Hay como una sucesión del poder. Como cuando uno ve cuando hay cambios de mando en algunos países donde el anterior presidente le entrega la jineta, digamos, la banda presidencial al nuevo presidente para que con eso y en esa ceremonia se haga el traspaso de mando, el cambio de mando. Es exactamente lo que vemos nosotros acá en el versículo 13. Estos reyes tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Acuérdese que hay un poder engañoso por detrás, hay anticristo, esta bestia o este cuerno, como lo dice Daniel, eh, es entendido en enigmas, tiene una boca que habla grandes cosas, tiene un poder persuasivo, es astuto, es inteligente, es entendido en enigmas, por lo tanto, todos van a caer en ese engaño del anticristo. Y además, los habitantes de la tierra estarán bajo el poder engañoso en la tribulación. Eso lo decía Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Dice así, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, de su segunda venida. Una vez termine la gran tribulación, va a suceder esto, que el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, vale decir, su llegada, es por obra de Satanás, del dragón que estamos leyendo en Apocalipsis 13, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales y con gran poder, que el poder se lo da el dragón y después se lo dan los reyes de la tierra, con gran poder y señales. Recuérdense lo que sucede, hay un evento muy específico en la mitad de la tribulación, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Además de ser una persona inteligente, astuta, entendido en enigmas, con poder persuasivo, que tenía una boca que hablaba grandes cosas, se le entrega el poder, le entregan el poder, y además de eso, el Señor en ese periodo les envía a los habitantes de la tierra un poder engañoso para que crean en la mentira, porque no creyeron en la verdad. ¿Ok? Entonces, todo como que está listo en ese tiempo para que este anticristo tome el control del mundo y comience su gobierno con todos los habitantes de la tierra en la tribulación.
primeramente mostrándose como con paz y seguridad, ofreciendo paz al pueblo de Israel y ofreciendo paz al mundo, digamos, y después a la mitad de la semana 70, vale decir, a la mitad de los 7 años de la tribulación, este personaje cambia porque sucede algo específico, que ya lo vamos a ver, y cambia completamente y el mundo y el control, como ya lo tiene, cambia completamente el mundo y se convierte en otro régimen, no en un régimen de paz, entre comillas, sino que en un régimen eh, de violencia, en un régimen, en una dictadura de maldad. ¿Ok? Bueno, de eso como introducción, seguimos con la introducción acá. Acuérdense que nosotros hace algún tiempo hablamos de esto, de cómo Satanás era tan astuto para meter eh, sus enseñanzas o para involucrarse con las culturas antiguas. Nosotros esto lo vimos, cómo Satanás estaba metido en esta cultura maya por la serpiente, por el quetzal, por los sacrificios, por muchas cosas que se hacían en esta cultura, que hoy va mucha gente para allá, me incluyo, pero hay mucha gente que va a adorar esa pirámide, a hacer cosas, a prometer cosas, a hacer sacrificios de otro tipo, no de muerte, pero cierto tipo de sacrificios. Y ocurren cosas extrañas con el sol, con el equinoccio principalmente de primavera y otoño, que se ve la serpiente bajando hacia la tierra en esta pirámide. Esto lo vimos y esto tiene que ver con la manera sutil de Satanás de mezclarse con los moradores de la tierra para de alguna manera empezar a llevar el plan, su plan, que su plan es ser semejante al Altísimo, como dice Isaías 14. ¿Ok? Y bueno, ese era un pequeño recordatorio para ver cómo Satanás viene trabajando desde que fue echado desde el tercer cielo para llevar su plan a cabo. Y bueno, su plan, o más bien, sí, su plan, pareciera ser, entre comillas, que su plan llega a su punto máximo en Apocalipsis 13, donde ya Satanás se sienta en el trono del mundo y, y puede de alguna manera dominar este mundo en la gran tribulación, comenzando la tribulación y después terminando con este gobierno, esta dictadura de maldad en la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, hermanos, todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo actual y en el antiguo, todo tiene que ver con este plan macabro de Satanás que está escrito en la escritura, que nosotros ya sabemos lo que viene, y todo lo que Satanás ha hecho desde el mundo antiguo hasta la tribulación tiene que ver con esto, con el misterio de la iniquidad. Cuando Satanás va a estar puesto en el trono de la tierra para implementar su dictadura de maldad. ¿Ok? Absolutamente todo lo que nosotros vemos hoy está guiando de alguna manera, está haciendo contexto para llegar a este periodo de tiempo, que es la tribulación, y principalmente en la gran tribulación. Y acá hay algunas cositas, por ejemplo, el plan máximo de ese tiempo, este anticristo va a instaurar una sola religión, una sola economía mundial y un solo gobierno mundial. Y esto se ve abiertamente en lo que acabamos de leer en Apocalipsis 13. Y bueno, esto lo vimos algunas veces, pero vale la pena recordarlo porque ya estamos en el Apocalipsis 13. Después de mucho tiempo logramos llegar a este capítulo. Y aquí vale la pena volver a estudiarlo y volver a verlo en detalle, justo antes de comenzar a ver la persona del anticristo. Antes de entender la persona, el personaje del anticristo, tenemos que entender Apocalipsis 13 y ver todo lo que está sucediendo con este capítulo. Ok, una religión. Esa es la idea de Satanás. En Apocalipsis 13 se ve claramente
que va a haber una sola religión en el mundo. En los versículos 4, vamos a leer allá, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoración. Están adorando al dragón, a Satanás, y están adorando a la bestia que es el anticristo. Y fíjense lo que dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es una adoración, es una religión. Están adorando acá a la bestia y al dragón. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Acá aparece otro personaje que lo vamos a estudiar después, que es el falso profeta, que también está pidiendo y está haciendo que el mundo entero adore a la primera bestia, religión. Y el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vale decir, el que no adora a la bestia es muerto. No tan solo el que no se deja marcar con la marca de la bestia para comprar ni vender, sino que el que no adora a la bestia también va a ser muerto. Aparte de toda la calamidad, hermano, que está sucediendo acá, en la gran tribulación, aparte de todo lo que está sucediendo, además de eso, el que no adora a la bestia también tiene que ser muerto. ¿Ok? Religión. Eso es lo que va a suceder en Apocalipsis 13. En la gran tribulación va a haber una sola religión. La adoración al dragón y a la bestia. Y entiende, hermano, que todo lo que nosotros vemos hoy, sabemos que no estamos en ese tiempo, pero todo, absolutamente todo, va para allá. Todo está convergiendo en una ideología de una religión. Economía, una economía. Perdón, vamos primero con el gobierno. Un gobierno unificado para todo el mundo para tener una mejor gobernanza mundialmente por la bestia, por este anticristo. Versículo 2 del capítulo 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Lo mismo que leímos en Daniel, lo estamos leyendo acá. El dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia para gobernar la tierra. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Gobierno. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio nuevamente autoridad para gobernar en el inicio de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, no solamente está recibiendo adoración esta bestia, este anticristo, sino que también está siendo gobernador del mundo, porque tiene toda la autoridad de los reyes que se lo dieron y la autoridad que le da el dragón en la gran tribulación. Por lo tanto, está gobernando. Y una sola economía mundial. Versículo 16 dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Por lo tanto, no va a haber dinero, va a haber quizás tal vez otra especie de intercambio por bienes, pero el que no tiene la marca de la bestia no puede ni comprar ni vender. ¿Ok? En la gran tribulación. Solamente el pueblo de Israel, el remanente fiel que arranca y que es llevado a Petra, ellos van a ser alimentados de una manera sobrenatural por Dios, pero el resto del mundo, el que no tiene esa marca, no puede comprar ni vender, por lo tanto está fuera del sistema y debe morir.
y la consecuencia de ello es morir. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestro mundo actual va caminando hacia una religión, hacia un gobierno y hacia una economía mundial. Y acá tengo algunos conceptos, por ejemplo, el concepto globalización, la palabra globalización significa proceso político, económico, tecnológico, social y cultural a escala mundial. La época de la globalización comenzó hace algunos años atrás, básicamente con el auge de Internet, donde ya todos estaban interconectados entre sí, todos los países, las noticias, etcétera, comenzó a hablarse de ese término de la globalización. Y la globalización encaja perfectamente con lo que va a suceder en Apocalipsis 13 con el misterio de la iniquidad. Un proceso político que va a llevar a que la bestia sea la autoridad máxima, donde va a dominar la economía a través de la tecnología, lo social y lo cultural a escala mundial. Por lo tanto, la globalización, hermanos, ese concepto tiene que ver con lo que va a suceder en la gran tribulación. ¿Ok? Y tenemos otro concepto acá, que es el concepto del nuevo orden mundial, que también se habla mucho de ello. Eh, ya antiguamente era desconocido, me atrevería a decir unos 10 años atrás, era solamente las personas que les gustan las teorías de conspiración o que les gusta leer cosas, noticias, estaban más familiarizados con este término, pero este término hoy es normal, es común, todos saben que existe esto, todos saben algo del nuevo orden mundial y básicamente es una teoría de conspiración. La gente cree que va a suceder esto, que afirma la existencia de un plan diseñado para instaurar un gobierno único en el mundo. Eso es lo que se dice del nuevo orden mundial. Y es parte del folclore nuestro, que hablamos de esto, es parte de nuestro vocabulario. Todo el mundo sabe que existe esto, todo el mundo pareciera ser que relaciona los hechos que ocurren con este tema del nuevo orden mundial, pero pareciera ser que a nadie le importa porque hoy no afecta mucho, digamos, a las personas. Pero este nuevo orden mundial, según lo que dice la teoría de conspiración, es muy parecido a lo que va a suceder en el misterio de la iniquidad, según lo que dice Apocalipsis 13. ¿Ok? Y bueno, acá puse unos comentarios también que tienen que ver con la bestia o con lo que va a suceder. Vamos allá, vamos a Daniel 8, 23 al 25. Daniel 8, 23 al 25 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, no con fuerza propia. Eso es un detalle importantísimo, porque ese rey que se va a fortalecer y que es entendido de enigmas, el poder se la da, la autoridad, como leímos en Apocalipsis 13, se la da el dragón. El dragón le da el poder y el dragón le da la autoridad. Y también eh, los gobiernos, los reyes, los 10 reyes que leímos en Apocalipsis 17, ellos le entregan el control. ¿Ok? Por eso dice, más no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Lo que va a suceder en la gran tribulación. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí hay otro detalle interesante. Dice, y en su corazón se engrandecerá esta persona, este anticristo. En su corazón se engrandecerá. Y esto, hermano, lo que dice acá, nos hace recordar lo que dice Ezequiel 28. Vamos allá. Cuando ocurre la rebelión de Satanás en el tercer cielo, fíjese lo que dice Ezequiel 28, 17. ¿Cómo comienza? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Se enalteció tu corazón a causa de hermosura. Tal como dice en Daniel dice, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. En la gran tribulación está pasando lo que dice en Daniel, y lo que dice en Ezequiel 28 es lo que pasó en la rebelión de Satanás, mucho antes de este mundo que conocemos hoy. Pero está sucediendo exactamente lo mismo con el corazón de Satanás, que está personificado en la persona del anticristo, que su corazón cambia. Se enalteció su corazón en la antigüedad y en la gran tribulación se engrandecerá su corazón, porque está recibiendo adoración, está está gobernando, tiene bajo control el mundo y es lo que decía su plan desde un comienzo: ser semejante al Altísimo. Todo lo que Satanás pensó en Isaías 14, que lo vamos a leer, está llegando a su colmo o está llegando a la realidad en Apocalipsis 13. Vamos a Isaías 14. Isaías 14, 13 al 14 dice: Tú que decías en tu corazón, nuevamente el corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quería Satanás desde el principio, ser semejante al Altísimo. Y todo eso, hermanos, todo eso, lo que acabamos de leer acá, lo que está en su corazón y lo que el deseo de Satanás está llevando a cabo acá en Apocalipsis 13, porque se está cumpliendo, está recibiendo la adoración, que es lo que él quería, está recibiendo la autoridad, que es lo que él quería ser semejante al Altísimo, y con la economía está teniendo el control de absolutamente todo el mundo, que es lo que quería desde el comienzo. Versículo 14 al final dice: y seré semejante al Altísimo. Ese es el propósito de Satanás, que está llegando a su funcionamiento en Apocalipsis 13, la gran tribulación, donde está en plena actividad el misterio de la iniquidad, una religión, un gobierno y una economía. Sigamos, una religión. En esta foto, ¿qué es lo que se ve? Se ve que está Dios acá arriba, está el ser humano, la mente del ser humano personificada en el mundo principalmente, donde están casi todas las religiones más grandes del mundo. Está los hebreos, está el Krishna, estos son los, entre comillas, los profetas de cada una de las religiones. Está Cristo acá, Muhammad, Baha'u'lláh, que no lo puedo pronunciar, está Buda, Zoroastro, Krishna y Moisés. ¿Ok? El judaísmo, acá tenemos Krishna, la verdad no me recuerdo cómo se llama esa religión, pero lo que dice la unificación de la religión o el ecumenismo quiere decir justamente lo que dice esta foto, que al final da lo mismo porque todos los caminos llevan a Dios. Eso es lo que busca esta ideología de una religión para el mundo, una única religión, para después cambiar acá, en vez de poner a Dios, poner a la bestia, y todo el mundo va a estar adorando a la bestia, porque ya se simplificó el camino. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Este símbolo que personifica esta religión tiene que ver con el yoga y está pegado en muchos autos. Este es muy común, tal cual como mucha gente que cree en Cristo o católicos ocupa la cruz para, para mostrar que es un seguidor de Cristo, entre comillas. Ellos también ponen esto. Y hay algunos que, bueno, ustedes conocen, que también usan esta estrella de David para representar o para identificarse con esta religión del judaísmo.
Y así todas otras. Esta también, esta está en la bandera de Turquía. Y bueno, de alguna manera usted la ha visto todas estas en algún lugar y es importante que las identifique y que sepa eso, que Satanás está preparando el camino para unificar la religión, para que después, en lugar de Dios acá, esté la bestia y todos adoren a la bestia, que es lo que va a suceder en Apocalipsis 13. ¿Y por qué aparece acá Pinky Cerebro? Para los más sabios o los más, bueno, voy a decir la palabra, para los más viejos, se recordarán que esta caricatura, el plan Cerebro, bueno, son dos ratas de laboratorio que estaban trabajando con ellas a través de la ciencia para ver qué tan inteligentes eran. Eran amigos, Pinky y Cerebro. Eh, Cerebro tenía un plan que lo dice siempre al finalizar cada capítulo de esta caricatura, que dice, le pregunta a Pinky, o Pinky le pregunta, mejor dicho, Cerebro, ¿qué haremos esta noche? Y Cerebro le contesta, le dice, lo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Y parece un chiste, pero es exactamente lo que está tratando de hacer Satanás a través eh, de sus mensajeros, a través de, su, de su personal, digamos, de su dotación personal, de su gente, de la élite del mundo. Tratar de conquistar el mundo a través de la religión, de la economía y del gobierno. Y además, la nueva era. No sé si usted ha escuchado hablar de esta nueva era, de New Age, le dicen, donde, principalmente en la religión, donde salen de la Biblia para empezar a hablar cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, esta nueva era separa a Dios de la iglesia. ¿Cómo? Diciendo, puedes creer en Dios sin ir a la iglesia. Hay muchas personas que dicen, no, si yo creo en Dios, yo puedo creer en Dios, pero yo no tengo para qué ir a la iglesia. ¿Ok? Esto es lo que hace esta nueva era. La nueva era también separa a Dios de Cristo, queriendo decir que Jesús es un solo hombre más, tal cual como lo hacen los judíos que creyeron que hubo una persona que se llamaba Jesús, pero que fue solo un hombre, no Dios, como lo dice la Biblia. Esta nueva era también separa a Dios de la religión, donde la religión no es importante, sino más bien lo importante es ser espiritual y ser tranquilo, qué sé yo. Eso es lo que busca esta nueva era. Perdón, perdón. Esta nueva era también busca separar a Dios de la Biblia. Lo separan. Dios es una cosa, la Biblia es otra cosa. Cuando dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Hay mucha gente que dice eso, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Y cuando hacen eso, están sacando a Dios y lo están separando de la Biblia. También esta nueva era separa a Dios de su poder. Le quitan el poder a Dios cuando dicen o cuando aconsejan, tú puedes, cree en ti, confía en ti mismo, tienes que tener fe en ti mismo. Cuando hace eso, la nueva era, y yo creo que usted mismo lo ha dicho o nosotros lo hemos escuchado alguna vez, cuando hacemos eso estamos quitándole a Dios el poder que tiene y estamos traspasando ese poder a nosotros mismos. Tú puedes, cree en ti, tienes que confiar en ti mismo. Y eso es lo que predica esta nueva era, que es muy silenciosa, es muy astuta esta nueva era para reproducirse y para salir de la Biblia, para llegar justamente a esto. ¿Ok? Y finalmente, cuando tú estás en la nueva era, o lo que predica esta nueva era, tú llegas a ser Dios. Y es lo mismo que la serpiente le prometió a Eva, que iba a llegar a ser un Dios. ¿Ok? Entonces, esta nueva era, hermanos, es súper diabólica porque trata de alejar a las personas de la Biblia. ¿Ok? Y hace la misma promesa que la serpiente le hizo a Eva, que tú vas a llegar a ser como Dios. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más? Gobiernos. Estábamos hablando del gobierno unificado. Tenemos acá muchas cosas que tienen que ver con
con este gobierno unificado, cosas que son antiguas, cosas que son más nuevas. Por ejemplo, el terrorismo, que parece terrorismo, pero no, parece que no es terrorismo, sino más bien son accidentes, entre comillas, eh, planificados. Hay muchos reportajes sobre estas torres gemelas, muchos reportajes, gente que va en contra de lo que se dice que fue terrorismo, de los musulmanes, eh, de los afganos principalmente, Osama Bin Laden y todo lo que ustedes ya saben, sino más bien fueron explosiones controladas, estas torres. Hay mucho material de eso en internet, muchísimo, donde incluso hay una organización completa que se dedica a desmentir lo que sucedió, o sea, a desmentir lo que dicen las autoridades de Estados Unidos respecto a ese acto de terrorismo. ¿Ok? Es una manera de controlar a las masas, de mantenerlas dominadas. Gracias a ese evento salió reelecto nuevamente el presidente Bush, porque él prometió que iría a matar o le iba a hacer una guerra a los afganos y iba a matar a Osama Bin Laden. Bueno, Osama Bin Laden tiene una historia con ellos, se conocen mucho, hay una conspiración ahí tremenda, hermano, para dominar a las masas. Tenemos otra foto acá de las pandemias mundiales, el COVID, y hay muchas otras que han aparecido, la industria farmacéutica también está metido en esto para controlar a la gente, mantenerlas dopadas a las personas. eh, y bueno, también la industria alimenticia. Hace un tiempo vi un reportaje que decía lo malo que era para el mundo o para la industria que una persona anduviese en bicicleta. Porque si anda en bicicleta, su cuerpo es más sano, por lo tanto no necesita tanto remedio. Si es más sano, si es, está practicando deporte, por lo tanto no tiene ansiedad, por lo tanto no va a consumir tanto alimento, eh, decae la industria alimenticia, eh, si no come tanto, por lo tanto no caerá al hospital por alguna hipertensión o diabetes, estas enfermedades nuevas que están hace un tiempo acá en el mundo. Por lo tanto, es una pérdida de dinero una persona que anda en bicicleta. ¿Ok? Por lo tanto, toda la industria de todo el mundo va en contra de esa persona. Tiene que ver con esto, con este gobierno unificado. El calentamiento global, esta mentira que nos han vendido desde todo punto de vista, el, este movimiento LGBTIQIA+, que significa lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queen, bueno, un montón de cosas. Esto es lo que nos están vendiendo últimamente. La diversidad, perdón, la equidad, que dice que el hombre y la mujer son iguales, son cosas que están apareciendo ahora último. Y por último, la Agenda 2030 de la ONU, donde hay varios pasos, varias cosas a las cuales se quiere llegar el año 2030. Y sin duda van a salir muchas cosas más que tienen que ver con lo que va a suceder en la gran tribulación con respecto al misterio de la iniquidad que se va a vivir a la gran tribulación. Respecto al tema económico, solamente algunas cositas muy sencillas. Acá el dólar tiene muchas cosas ocultas dentro del papel, principalmente el ojo derecho, acá que hay una profecía en Zacarías que contra el pastor inútil, que se va a entenebrecer el ojo derecho, hablando precisamente de este ojo, esta pirámide que es el ojo que todo lo ve, el Novus Ordo Seclorum, que significa, que viene del latín, de la segunda generación del latín, que significa nuevo orden mundial, que está en el dólar. Eh, ¿Qué más acá? Bueno, está la pirámide, está lo que vimos la semana pasada, el emblema de Estados Unidos, que tiene las alas del águila, y por eso algunas personas creían que eh, el pueblo remanente de Israel iba a ser llevado en aviones, pero no es así. También dentro del dólar está oculto este búho, ahí, en esta parte de acá, arriba del uno, es muy chiquitito, muy difícil de verlo. Usted lo tiene que ver con una lupa, si no, no lo va a ver. Que este es un símbolo del espiritismo, de la sabiduría. Tiene muchos significados el búho, pero
es muy extraño que este búho esté ahí. Tiene que ver con el ocultismo principalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué está en el billete uno? Porque en $1 todo el mundo tiene $1. ¿Ok? Es la moneda más básica, por lo tanto está en todos los bolsillos prácticamente de la sociedad norteamericana y bueno, y muchos países más, hermanos, y acá en Latinoamérica también, Ecuador, bueno, Panamá en Centroamérica, próximamente Argentina, no lo sabemos, y otras cosas. Acá hay un intento de una moneda unificada que se está tratando de hacer hace unos cuantos años atrás, desde el 2009. El euro tiene que ver con esto. El Bitcoin, que es la nueva moneda de moda hoy, que está por encima de los bancos centrales, por lo tanto no tiene, no genera intereses, nadie la controla, es fácil intercambiar, no hay que hacer tanta burocracia para poder hacer transferencias mundiales, por lo tanto, bueno, y fluctúa mucho sus valores. Bueno, acá el dólar puse otra cosa interesante, que uno dobla el billete de $20 y aparecen las torres gemelas acá incendiadas, cosas anecdóticas, cosas curiosas. Y también acá en Washington, en el Capitolio, donde hay un monumento, más que monumento, es un culto completo al ocultismo, a este tema de Illuminatis, a la masonería, eh, con el dólar, ¿ok? Con la misma pirámide que está en el dólar, que significan los mismos metros que hay desde una esquina hacia la otra, son los mismos números que aparecen en esa pirámide, los 13 peldaños que tiene esta pirámide son las 13 calles que tienen acá, y bueno, ahí está el ojo que todo lo ve, justo afuera, enfrente del Capitolio. Entonces, hermanos, el tema económico, podríamos estar hablando muchísimo de esto, hay mucha cosa extraña, curiosa, que nos hacen ver que en algún momento todo va a estar siendo dominado por Satanás en la gran tribulación respecto al tema económico, las tarjetas de crédito, los impuestos, etcétera. Todo, hermano, va para allá. La religión, el gobierno y la economía va para la gran tribulación. Todo está convergiendo en una sola cosa y en el Apocalipsis 13, cuando comience la gran tribulación, todo esto ya va a estar hecho, llegar y hacer. ¿Ok? Además, hay otras cosas muy interesantes. Las piedras guía de Georgia, que aparece, bueno, alguien, un benefactor, las puso en Georgia, las mandó a esculpir, incluso donó el terreno para poner estas piedras, que son instrucciones, son unas guías que las pusieron en 1980, donde las guías, son 10 guías que están escritas en 8 idiomas diferentes, uno por cada lado de las piedras que están acá. Y bueno, lo extraño de esto, hermano, es que era tan normal lo que aparecían en estas guías con respecto a lo que quieren hacer esta masonería y lo que dicen las teorías de conspiraciones. Era tan abiertamente, era público este monumento, que el 2022 se destruyeron estas piedras, se cayeron, algo pasó con estas piedras que desaparecieron, que quedaron solamente restos, y este memorial, o no memorial, este monumento, ya dejó de existir. Era muy famoso, gente iba para allá, leía, era como, era como un paseo, un perfecto paseo de vacaciones, para ir a sacar fotos, etcétera. Desaparecieron el 2022, el año pasado. Pero hay unas cosas interesantes que decían estas piedras. Por ejemplo, las guías que dejaban mantener la humanidad por debajo de los 500 millones de habitantes, guiar sabiamente la reproducción, la diversidad, son cosas que estamos viendo hoy, hermanos, y estas piedras son de 1980. Unir la humanidad con un nuevo lenguaje. Y eso nos hace pensar en esto, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, que es como una torre, y que lo que dice ahí también es una foto de este Parlamento. Dice Europa, muchas lenguas, una sola voz. Y eso nos lleva a Génesis 11, la Torre de Babel. ¿Ok? Cuando había solamente un lenguaje. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Les cambia el lenguaje
para que no siguieran con esta torre. Gobernar la pasión, la fe, la tradición, proteger a las personas y a las naciones con leyes justas, evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles, equilibrar los derechos personales, premiar la verdad, la belleza, el amor, y no ser un cáncer para la tierra, dejar espacio para la naturaleza. Esas son las cosas que decían estas piedras que tiene que ver con la Agenda 2030 y con esta era de la globalización, que tiene que ver con este nuevo orden mundial. Bueno, eso ya lo vimos. Les decía que tiene que ver con Génesis 11, que se asemeja mucho a lo que es la Torre de Babel, esta construcción inconclusa. Acá tenemos otro dibujito, cómo nos dominan o cómo tratan de dominar el mundo eh, con el dinero, con la industria cinematográfica, con el miedo, con la muerte. La verdad, sí, el mundo es un títere de quien está detrás de todo esto. Y acá hay otra fotito que dice, eh, soy vengo del nuevo orden mundial, estoy aquí para ayudarte, dice, este encapuchado. Interesante, me pareció interesante y tal vez será así, que lleguen a las casas en la gran tribulación eh, encapuchados, con ganas de dar órdenes así con fusil en mano, etcétera. Gracias a Dios, los que creemos en Cristo no vamos a estar en ese tiempo. Y por último, solamente recordarles las tres caídas que tiene Satanás, que están escritas en la Biblia, que la primera caída es desde el tercer cielo, en Isaías 14, lo leímos hace un rato, que cayó al segundo cielo. Después, desde el segundo cielo, hay una caída que está relatada a la tierra, que está en Lucas 10, 18 y en Apocalipsis 12, 9, que lo leímos la clase anterior. Y por último, la última caída que es desde la tierra hacia el lago de fuego, que está en Apocalipsis 20, 10. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque Satanás sabe su destino, sabe qué va a suceder con él, viene cayendo desde el tercer cielo al segundo cielo, a la tierra y por último al lago de fuego. Entonces, todo lo que pueda hacer, todo lo que se le permite hacer a Satanás, va a estar en esta gran tribulación. Porque se dice, se le permitió hacer. Dios le permitió hacer esto. Porque esto estaba planificado, esta tribulación está planificada. Dios permite que suceda porque tiene que tratar con su pueblo. ¿Ok? Por lo tanto, eh, hermanos, meditemos en esto, meditemos en lo que va a suceder en la gran tribulación, que eso nos ayude a ser sensibles con quien no conoce a Cristo para librarlos de ese tiempo. ¿Ok? Y esto es solamente una introducción a lo que vamos a ver la siguiente semana con respecto a este personaje, este quinto personaje del anticristo. Así que vamos a orar para que el Señor nos ilumine, nos ayude y nos haga entender estas cosas que hemos visto. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta clase. Gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor, podemos ver lo que está sucediendo en el mundo también. Te pido que seas con mis hermanos, conmigo también, para poder ser más sensibles, para poder hablar a nuestros amigos, familiares, vecinos, etc. Y te pido en esta hora que nos ayudes a meditar, Padre Santo, y a entender tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor, y te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, me estoy quedando sin voz, así que nos vemos en la próxima clase y que el Señor les bendiga. Chao.